Muy bien. Hasta ahora hemos visto cómo la identificación de procesos de negocios dentro de una organización nos permite tener una visión funcional acerca de la misma. Hoy vamos a aprender a modelar estos procesos. Para ello vamos a utilizar la notación BPMN. El BPMN se desarrolló como una notación estándar con el objetivo de justamente normalizar y tener una única base para la representación gráfica de los procesos de negocio. La primera especificación del BPMN fue liberada al público en el año 2004. Apenas 10 años después, ya se convirtió en un estándar internacional con el ISO 19510. El principal objetivo del BPMN es el de proveer una notación que pueda ser entendida por todos los usuarios del negocio. Estos pueden ser los analistas que crean los primeros borradores de los procesos, hasta aquellos técnicos responsables en la implementación. Obviamente también tienen que estar involucrados aquellos que van a manejar y van a monitorear estos procesos. En resumen, podemos decir que el BPMN es una notación gráfica que va a describir la lógica de los pasos de un proceso de negocio. Esta notación fue diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y los mensajes que van a fluir entre los participantes de las diferentes actividades. Como principal objetivo, el de proveer una notación que sea fácilmente entendida, también el de crear un puente estandarizado entre el diseño del proceso de negocio y su implementación. También se asegura que los lenguajes para la ejecución de los procesos de negocio puedan ser visualizados con una notación común. Es muy importante modelar con BPMN porque es un estándar internacional, es también independiente de cualquier metodología de modelado de procesos y permite modelar los procesos de una manera tanto unificada como estandarizada, permitiendo un entendimiento a todas las personas de una organización. Aquí podemos ver el ejemplo del modelado del proceso de reclutamiento de personal utilizando el BPMN. Podemos ver de que existen artefactos, de que existen unas cajas, de que existen unas líneas, ¿verdad? Podemos ver, y ya les adelanto, aquí es el inicio del proceso y aquí es el fin de nuestro proceso. Pasa tanto por la primera actividad. Esta actividad está relacionada con la siguiente a través de un conector. Cada una de las actividades entonces va teniendo un conector. Y si ustedes se dan cuenta, cada una de las actividades están en un lugar determinado de nuestra hoja, en donde, aquí donde dice área, donde dice recursos humanos y donde dice postulante, entonces están los responsables de las actividades que se van a realizar dentro de cada una de sus competencias. Entonces, básicamente podemos decir que el área que está con un cargo vacante
es el que inicia el proceso, se publica la vacante, pasa a recursos humanos. Ustedes ven que la siguiente actividad ya correspondería a recursos humanos, que es publicar la postulación. Luego viene la postulación que es recibida o que en realidad es enviada por el postulante, ¿verdad? El postulante entregó y recursos humanos evalúa las postulaciones, contrata a la persona seleccionada y se lo entrega al área que lo solicitó, ¿sí? Entonces, el proceso de reclutamiento o el de selección de personal está simplificado y explicado en este diagrama. ¿Podemos tener procesos más complejos? Sí, podemos tener procesos más complejos. Fíjense en todas las actividades, los conectores, y vamos a ir viendo los demás elementos en detalle en el transcurso de la clase. La vida real en una empresa puede estar representada por algo como esto, en donde existen todos los procesos interconectados entre sí, ¿verdad? Entonces, eh, debemos de desmenuzar y debemos de simplificar todo. Muy bien, vamos a ver ahora los elementos gráficos que vamos a estar utilizando. Son 4. El primer grupo van a ser los objetos de flujo. El segundo grupo van a ser los objetos de conexión. Luego vamos a ver aquellos objetos que nos van a servir para identificar los roles. Y por último, vamos a ver los artefactos. Entre los objetos de flujo podemos encontrar a las tareas o actividades que básicamente representan el trabajo que se realiza. Vamos a graficarlos mediante rectángulos con esquinas redondeadas. Las tareas pueden ser repetitivas, se indica con este símbolo que está incluido dentro de la tarea, ¿verdad? Y aquí ya hay un artefacto que nos dice qué es por qué se está repitiendo, ¿verdad? Se repite hasta que sea satisfactorio. Hay tareas de servicios, se representan con un rectángulo. Siempre las tareas tienen esquinas redondeadas. Y este rectángulo va a estar decorado con un engranaje. Esto indica que puede ser una tarea ejecutada por un sistema sin la intervención humana. Otros decorados pueden ser, por ejemplo, la tarea de llenar formulario puede estar decorada con una carita para indicar que es un ser humano el que lo rellena, ¿verdad? Aquí está la carita. O puede tener una mano indicando que es a mano, ¿verdad? Entonces, llenar formulario no necesariamente es llenar el formulario web o llenar el formulario en el sistema, sino que la persona debe de completar a mano un formulario. Luego tenemos los eventos, que vamos a dibujar como círculos que van a tener centros vacíos y van a representar algo que sucede durante el curso del proceso de negocio. Usualmente tienen una causa o un resultado. Hay 3 tipos de eventos: el de inicio, el intermedio y el de fin. El evento intermedio puede ser, por ejemplo, un evento intermedio de temporización representado con un reloj en su interior y debe de incluir el tiempo de espera previsto. El evento intermedio de mensaje se dibuja con un círculo
y que va a encerrar un sobre y va a representar que se debe esperar hasta recibir el mensaje. Vamos a tener también compuertas o gateways. Se van a representar por una figura del tipo rombo y van a ser utilizados para controlar la divergencia o la convergencia de nuestra secuencia de flujos. Necesariamente lo vamos a utilizar para indicar los puntos de control en nuestro flujo del proceso. Pueden haber compuertas exclusivas o de decisión. Se representan con el rombo vacío y se va y denota, esto va a representar de que se llegó a un punto del flujo donde hay más de un camino posible, pero solo uno de ellos es válido durante la ejecución del proceso. Pueden haber compuertas exclusivas, pero basadas en eventos, donde la decisión va a estar basada en la ocurrencia de un evento. El ejemplo siguiente va a mostrar un segmento de proceso donde tres diferentes tareas van a ser ejecutadas según se reciba un mensaje de negación, un mensaje de aceptación o si pero no se recibe ningún mensaje. Entonces, se llega a la compuerta basada en eventos, que es el rombo que tiene el asterisco en el interior, y de ahí se verifica que si se recibió un no, toma este camino. Si se recibió un sí, toma este camino. Y si no se recibió ni un no ni un sí durante 2 horas, entonces se toma este camino. Para el primero, entonces, si se recibió el no, se ejecutará la tarea de enviar cancelación. Si se recibió el sí, entonces se va a ejecutar enviar a factura. Y si no se recibió ni el sí ni el no, en la primera 2 horas se va a enviar un mensaje de recordatorio. Podemos tener compuertas inclusivas, van a representar un rombo que se va a encerrar en círculo. Denota que se arribó a un punto en el flujo del proceso donde pueden activarse varias tareas, pero no necesariamente todas. Por ejemplo, podemos tener un documento, otro documento o un tercer documento. Tengamos uno, dos o tres, o los tres, se pueden compilar los documentos. Nada más es eso. Necesariamente debemos de iniciar con un rombo y debemos de converger de vuelta con el rombo. Las compuertas paralelas, también representadas con un rombo, pero ahora tienen el signo más, indican que se llegó a un punto en el flujo del proceso donde varias tareas se pueden realizar en forma paralela, ¿sí? Entonces, se dispara tanto la tarea 1, tanto la tarea 2 y tanto la tarea 3, terminan esas tareas y convergen de vuelta en la compuerta paralela de salida, ¿sí? Aquí es nuestra convergencia. Entonces, termina la tarea 3, la tarea 2 y la tarea 1 y convergen aquí. Luego existen los objetos de conexión. El flujo de secuencia vamos a representarlo por una línea sólida con una cabeza de flecha sólida y se usa para mostrar la secuencia en el que las diferentes actividades van a ser ejecutadas en el proceso.
Hay un flujo de mensaje que vamos a representar por una línea discontinua. No sé si ustedes ven ahí, pero básicamente se representa de esta forma, ¿sí? Es una línea discontinua que representa un mensaje. Hay una asociación que está representada también por una línea de puntos. En algunos casos termina con una punta de flecha y se usa para asociar datos, textos y otros artefactos con los objetos de flujo. Muchas veces estas asociaciones se van a utilizar para mostrar entradas y salidas de las actividades. En este ejemplo ya podemos notar de que tenemos el inicio, tenemos el fin del proceso, hay un, una línea de asociación que explica que hay una, un evento, en este no es final, este es inicial, estamos escrito ahí, se identifica el método de pago una vez que se inicia, hay un gateway donde hay una decisión, se pregunta por el método de pago, si es con tarjeta de crédito, toma este camino, y si es en efectivo o cheque, toma este camino. Independiente de cualquiera de los dos, se llega entonces a procesar el paquete para el cliente y termina entonces el proceso, ¿sí? Luego tenemos que ver los roles a través de los swimlines. El BPMN soporta los swimlines con dos constructores principales. El primero, el pool, y el segundo, el lane. El pool va a representar un participante del proceso. Es un rectángulo en el que a la izquierda y en vertical se escribe el nombre del participante del proceso, y este rectángulo va a actuar como un contenedor gráfico para particionar el conjunto de actividades, normalmente desde otros pools. Los pools van a ser utilizados cuando estos diagramas van a involucrar a dos o más entidades o participantes separados. Por eso están físicamente separados en el diagrama. Las actividades dentro de pools van a estar separados y van a ser consideradas autocontenidas en el proceso. De esta forma, la secuencia del flujo no podría atravesar el límite de nuestro pool. El lane es una subpartición dentro de un pool y extiende la longitud del pool vertical u horizontalmente. Los lanes se van a utilizar para organizar y categorizar actividades. Los flujos de mensajes son mecanismos que nos van a mostrar la comunicación entre dos participantes, conectando de esta manera a los dos pools. Entonces, si nosotros tenemos, como aquí arriba, al pool del cliente y aquí abajo al pool del fabricante, podemos tener las asociaciones de esta forma, ¿verdad? Ustedes ven de que existen asociaciones siempre con trazos discontinuos. Por último, vamos a ver los artefactos. El BPMN fue diseñado para permitir a los modeladores algunas flexibilidades para extender la notación básica y por lo tanto proveer la habilidad necesaria para modelar en forma apropiada diferentes contextos. No está limitado el número de artefactos que se pueden agregar a un diagrama, y de todas formas, la primera especificación solamente restringía a 3 artefactos. Hoy día tenemos varios. Entre los primeros 3 artefactos están el objeto de datos, el de los grupos que van a agrupar para propósitos de documentación o análisis,
no afecta a la secuencia del flujo. Y la anotación. Este artefacto nos va a permitir agregar información en forma de texto adicional para aquella persona que está leyendo nuestro diagrama VPMN. Todos pueden crear algún tipo de artefacto que pueda detallar mejor el proceso. Este, por ejemplo, es un proceso con lanes sin artefactos y aquí ya tiene artefactos, ¿verdad? Entonces, en esto está más o menos entendido, pero está un poco mudo. Y aquí ya tiene el artefacto en donde dice que se factura en cuenta corriente y esta factura es almacenada entonces en un documento. ¿Sí? En resumen, para los flujos tenemos los elementos de evento, de actividad y de gateway. Tenemos las conexiones, los conectores para los flujos de secuencia, de mensajes y para la asociación, que se encuentran aquí. Tenemos los swim lanes, en donde tenemos el pool y el lane, ¿sí? También tenemos los artefactos, ¿verdad? En donde tenemos los objetos de datos, los grupos y las anotaciones. Dicho esto, hemos visto todos los elementos gráficos de nuestra notación VPMN. Hay bibliografía que les voy a dejar disponible en el aula virtual y alguna otra más. Y ahora les voy a mostrar eh, una herramienta en la cual ustedes van a poder empezar a hacer la diagramación de lo que estamos necesitando. Vamos a mostrar entonces. Muy bien. Esta es una herramienta, el GFlow. Se accede a través de gflow.com. GFlow nos permite a nosotros generar unos nuevos documentos. Entonces, vamos a empezar un proceso nuevo. Vamos a hacer un nuevo diagrama VPMN. Vamos a llamarle test. Y aquí nos permite a nosotros entonces tener acceso, ustedes ya vieron, a los símbolos de inicio, intermedio, fin. Tenemos nuestras compuertas, tenemos las tareas, los subprocesos, tenemos los artefactos de datos, tenemos los pools, ¿verdad? Y tenemos los artefactos de agrupación y el de anotación. Entonces podemos empezar nosotros con una piscina. Simplemente hacemos clic y arrastramos. Aquí tenemos que escribir, por ejemplo, el nombre del proceso. Como habíamos visto el anterior, el de selección de personal. Damos Enter o un clic afuera y ella automáticamente nos coloca ahí. ¿Qué teníamos nosotros? Teníamos a la dependencia. Podemos agregar un carril más, sí, porque nos olvidamos del carril que le correspondía ¿a quién más le correspondía? A recursos humanos. Se puede mover, se puede entonces agrandar, achicar,
¿verdad? Este carril a quién correspondía, al postulante, ¿verdad? Entonces, se iniciaba nuestro proceso. Una vez que tenemos nuestro primer símbolo, nos permite a nosotros ya directamente seguir la secuencia. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Entonces ya es una tarea, ¿verdad? Ella nos da una asociación. Entonces se genera la vacancia. Vamos de vuelta a la tarea en donde se publica la vacancia, que era lo siguiente. El postulante entregaba su vacancia. Vamos a ir moviendo de esta forma, ¿verdad? Vamos a ir viendo todo cómo suceden las cosas, ¿verdad? Entonces, yo quiero moverlo y era... No, vamos a eliminar. Yo no quería colocar un elemento de eso. Vamos a, entonces, de vuelta, poner la tarea y vamos a escribir entonces el nombre de la tarea era vacancia. Aquí es publicar vacancia. Entonces él elabora, se ve y lo entrega. Esa es la actividad. Aquí se recibe entonces la postulación, se análisis de postulaciones, análisis. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué se hacía después? Se seleccionaba, selección, y entonces terminaba ya cuando la dependencia llenó su vacancia. Entonces aquí podemos colocar vacancia completada, ¿verdad? Entonces podemos ir colocando todos los artefactos, todos los símbolos, las compuertas, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos eh, hacer el análisis de los postulantes y almacenar la información de ellos, entonces sí, podemos hacerlo, ¿verdad? Básicamente es colocar y definir con quién nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, el análisis de las postulaciones, entonces se va a grabar todo en una base de datos para tener los currículum de los postulantes. En caso que alguna vez uno quiera recurrir a otros, entonces Recursos Humanos ya tiene para poder llamarlos, ¿verdad? Así vamos a ir entonces generando nuestros diagramas VPMN. En el aula virtual, en el aula virtual ya se encuentra, vamos a ver un poco, ya debería estar disponible. Sí, aquí está una guía de referencia y modelado en donde está en formato de libro, gratuito. Ustedes pueden descargarlo y van a ver todo lo referente a la notación BPMN. Esta es nuestra diapositiva de hoy
Y aquí ya les coloca a ustedes dos ejercicios que ya tienen que empezar a hacer ustedes. Con GFlow, ustedes pueden exportar esto, descargar como una imagen o descargar en formato PDF. Entonces, esto lo descargan y este documento entonces es lo que ustedes deben de entregar entonces en la plataforma, este archivo PDF. ¿De acuerdo? Muy fácil. Entonces, entregan aquí para el primer ejercicio y para el segundo ejercicio. Todos los ejercicios de ahora en más van a decir algo como esto. Modelar un proceso de negocio para un sistema de gestión de reservas de vuelo. Algunos requisitos. Existen 3 operadores de reservas distribuidos. Los clientes pueden interactuar con ellos a través de Internet. El número de plazas del avión es limitado. Se requiere confirmación de la reserva en el plazo de 5 minutos. En otro caso, se cancela. La reserva se lleva a cabo en una única transacción y el pago ha de recibirse en el plazo de un día. Con estas consignas, entonces, ustedes tienen que construir su diagrama BPMN, identificar quiénes son los responsables de cada una de las actividades, deben de incluir entonces las compuertas correspondientes, deben de incluir el, el tema del tiempo y también tienen que incluir el inicio y el final, por supuesto. ¿Ya? Entonces, esto era para el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio, ya un poquito más largo, corresponde a atención en hospitales. Vamos a modelar el proceso. Los participantes del proceso son un paciente, la recepcionista del doctor y el doctor. El proceso se inicia cuando al paciente le ocurre una enfermedad y desea acudir a la oficina del doctor, para lo cual envía a la recepcionista un mensaje de que necesita un doctor. Al recibir la recepcionista la petición del paciente, va a enviar al doctor un mensaje para saber su disponibilidad. El doctor envía un mensaje a la recepcionista indicando que sí está disponible, por lo que la recepcionista va a proceder a notificar al doctor la reserva de cita de paciente, lo que posteriormente es notificado al paciente. Una vez que el doctor atienda al paciente, este le va a indicar los síntomas que presenta y al saber eso el doctor va a pedir a la recepcionista que prepare la prescripción médica para terminar su intervención en el proceso, tras indicar al paciente que pase a recoger su prescripción en la recepción. Faltó ahí. Una vez que el paciente recibe el mensaje de recogida de la prescripción, pide la medicina a la recepcionista, quien la entrega al paciente, terminando de esta manera la intervención de la recepcionista en el proceso. Cuando el paciente recoge su medicina, procede a retirarse de la consulta, terminando así su proceso. Entonces, tienen ya estos dos ejercicios como para poder hacer sus primeras armas con respecto al modelado de procesos de PMN. Pueden usar también Lucidchart, pero el problema de Lucidchart es que tiene limitaciones con la cantidad de nodos que pueden ser incluidos en el modelado, por lo que les estoy recomendando ahora GFlow en gflow.com. Profe, ¿Sí? ¿podríamos usar también Vicio? Visio es una alternativa, no es comúnmente utilizado, pero si mantiene el estándar de la notación, no hay ningún problema por cuál herramienta puedan ustedes utilizar.
por una cuestión de que hoy en día la mayoría de los programas están migrando a la nube. Entonces, tienen Lucidchart, tienen Geflow, tienen Visay, tienen varios otros. Visay anteriormente se descargaba y se utilizaba en la computadora, pero hoy día se utiliza también a través de la página web. Entonces, todo va a la nube, todo está tendiendo a ir a la nube. Dale, profe, gracias. ¿Ok? Bueno, eso es con respecto a la notación BPMN. También ustedes tienen que continuar su relevamiento de campo. Ya tienen la planilla de relevamiento en la empresa o en la institución que se fueron, en donde han relevado la infraestructura de red. Y ahora ustedes tienen que hacer lo siguiente. Tienen que identificar la misión y visión de la empresa. Si la empresa donde están no la tienen, traten ustedes de idear algo que refleje lo que el giro del negocio, elaborar el mapa de procesos con identificando los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, lo que vimos la clase pasada. Identifiquen un macroproceso misional o dos macroprocesos de apoyo y elaboren entonces el modelo del proceso de negocio utilizando esta notación que hoy aprendimos. La semana que viene vamos a realizar el análisis y el diagnóstico de los procesos y vamos a aprender a analizar qué tan maduro están actualmente los procesos en las empresas. Por último, y van a entonces ustedes decirnos, este proceso que nosotros hemos identificado, en el cual están trabajando de esta forma, tiene la madurez del nivel 1, del nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Eso vamos a aprender la semana que viene. Proponer luego un organigrama de la empresa conforme a los macroprocesos identificados. Proponer cuáles son las áreas que deben de ser sistematizadas, ¿verdad? Y tienen que tener un sistema de información. Y por último, tienen que hacer una reingeniería de esto, tienen que mejorar, porque ustedes van a identificar cómo está trabajando ahora, pero van a ver con qué nivel de madurez está y van a proponer alguna acción de mejora. Puede ser una acción de mejora mínima o puede ser una acción de mejora sustancial, ¿sí? Entonces, y eso es lo que vamos a ver la clase que viene, cómo hacer y cómo proponer. Pero ya les estoy adelantando que esto todo esto es lo que deben de hacer y deben entonces de relevar. Deben de presentar el documento completo desde el inicio hasta el fin, desde el trabajo práctico 1 hasta lo que están haciendo ahora. Y deben de realizar una exposición de no más de 30 minutos sobre el relevamiento completo. Y vamos a definir los días en los cuales cada uno de ustedes van a ir haciendo a medida que vamos terminando nuestro semestre. Normalmente usamos las 2 últimas semanas, o sea, serían las 2 últimas semanas de noviembre, la que deberían de tener ya ustedes listo esto y hacer la presentación. Eh, y eso, acuérdense de que forma parte de la nota del segundo parcial. Ya van a estar entonces rindiendo parte del segundo parcial con esa presentación.